Mi esposo pasó 31 años restaurando un coche viejo. Cuando fui al garaje, ya no estaba. Mi hijo dijo, vendí esa chatarra, supéralo. Estaba destrozada hasta que el vendedor de autos me llamó desesperado. Señora, su marido dejó algo muy importante dentro del coche. Venga de inmediato. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El silencio en el garaje era ensordecedor. Donde antes había estado el Chevelle 1969 de Harold, ahora solo quedaba una mancha de aceite en el concreto y el fantasma de 31 años de amor dedicado. Mis rodillas temblaron mientras me agarraba del marco de la puerta, sintiendo como si hubiera perdido a Harold por segunda vez. ¿Dónde está el auto? Mi voz sonó extraña en el espacio vacío, como un eco perdido. Marcus levantó la vista de su teléfono con esa expresión de fastidio que había perfeccionado a lo largo de los años. A los 35 años, mi hijo se había convertido en un extraño cuya presencia en mi casa se sentía más como una invasión que como una visita. Oh, eso. Lo vendí ayer. Las palabras salieron de su boca con la misma naturalidad con la que habría comentado el clima. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Qué lo vendiste? Mamá, era solo un montón de chatarra oxidada ocupando espacio. Papá llevaba muerto 3 meses, era hora de ser práctica. Solo un montón de chatarra. Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Harold había comprado ese auto cuando Marcus tenía 4 años, con la promesa de que algún día trabajarían juntos para restaurarlo. Durante décadas, cada fin de semana, cada tarde libre, Harold había estado en ese garaje lijando, pintando, ajustando cada tornillo con el cuidado de un cirujano. Marcus, ese auto. Tu padre pasó toda su vida adulta trabajando en él. Y mira a dónde lo llevó eso. Marcus se encogió de hombros, guardando el teléfono en el bolsillo. 3 infartos y murió antes de poder disfrutarlo. Al menos yo saqué algo útil de todo ese tiempo perdido. La crueldad casual en su voz me dejó sin aliento. Este era el mismo niño que solía sentarse en el capó del auto mientras Harold le explicaba cómo funcionaba el motor. El mismo niño que había prometido que terminaría el proyecto si algo le pasaba a su padre. ¿Cuánto? Mi voz salió como un susurro. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto te dieron por él? Marcus evitó mi mirada. $3,000. Era lo máximo que podía conseguir por esa cosa. $3,000. Harold había invertido al menos 20,000 a lo largo de los años, sin contar las incontables horas de trabajo. El motor original estaba completamente reconstruido, la carrocería había sido restaurada a mano, cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado para mantener la autenticidad de la época. ¿Quién lo compró? Un tipo que tiene un depósito de chatarra en las afueras de la ciudad, Tom algo. Marcus comenzó a caminar hacia la puerta. Mamá, tienes que superar esto. Papá se fue y aferrarse a sus cosas no va a traerlo de vuelta. No eran solo cosas, Marcus. Era su sueño. Mi hijo se detuvo en el umbral, sus ojos fríos como el acero. Los sueños no pagan las cuentas. Tengo una familia que mantener, gastos reales. No puedo darme el lujo de sentimentalismos. Sentimentalismos. 31 años de dedicación, amor y esperanza, reducidos a sentimentalismos. Harold solía decir que ese auto era su legado, algo tangible que podía dejar atrás, una historia de perseverancia que Marcus podría contar a sus propios hijos algún día. Ni siquiera me preguntaste, ¿para qué? Sabía que dirías que no. Marcus suspiró con impaciencia. Mamá, ya tienes 62 años. Es hora de que empieces a vivir en el presente. Después de que Marcus se fue, me quedé sola en el garaje vacío. Las herramientas de Harold seguían colgadas ordenadamente en la pared, cada una en su lugar designado. Su banco de trabajo aún tenía la taza de café manchada que había usado la mañana de su último infarto. Todo estaba exactamente como él lo había dejado, excepto lo único que realmente importaba. Me senté en el escalón de concreto donde Harold solía tomar sus descansos, recordando todas las veces que lo había encontrado aquí,
manchado de grasa pero sonriendo, emocionado por el progreso del día. Solo un poco más de trabajo en los frenos, Norma, y estará listo para llevarte a pasear. Esa había sido su promesa constante durante 31 años. El teléfono que había en el banco de trabajo sonó súbitamente, rompiendo el silencio. Era el viejo teléfono fijo que Harold insistía en mantener en el garaje para emergencias del auto, como él las llamaba. Nadie había usado ese número en meses. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me acercaba al teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía. Vacilé por un momento, luego levanté el auricular. «¿Señora Norma Patterson?» La voz era áspera, nerviosa. «Sí, soy yo». «Señora, habla Tom Brennan. Compré un auto ayer, un Chevelle del 69. Su hijo me dijo que usted no tenía interés en él, pero... Señora, necesito que venga aquí inmediatamente». Mi respiración se aceleró. «¿Por qué? ¿Qué pasa?» Su esposo, Harold, dejó algo dentro del auto. Algo importante, muy importante. No puedo decírselo por teléfono, pero necesita venir ahora mismo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé parada en el garaje vacío, sosteniendo el teléfono muerto en mi mano, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Mis manos temblaron mientras marcaba el número que Tom había dejado en el identificador de llamadas. Cada tono que pasaba sin respuesta hacía que mi ansiedad creciera. Cuando finalmente contestó, su voz sonaba aún más urgente que antes. «Señora Patterson, gracias por llamar de vuelta. Necesito que venga al depósito ahora mismo. Estoy en el 1200 de la carretera rural 5. Tom, necesito que me explique qué está pasando. ¿Qué encontró Harold en el auto?» «Señora, no puedo decírselo por teléfono, pero su esposo, él sabía que esto podía pasar. Dejó instrucciones muy específicas». Antes de que pudiera responder, escuché la puerta principal de la casa cerrarse de golpe. Marcus había regresado. Sus pasos pesados se acercaban al garaje. «Tom, tengo que irme», susurré al teléfono. «Señora, espere». Colgué justo cuando Marcus apareció en la entrada del garaje, sus ojos inmediatamente enfocándose en el teléfono en mi mano. «¿Con quién hablabas?» «Con nadie importante», mentí, colocando el teléfono de vuelta en su base. Marcus se acercó, estudiando mi expresión con una mirada que no había visto desde que era adolescente y había roto algo en la casa. «Mamá, tienes esa cara que pones cuando ocultas algo. No sé de qué hablas». ¿Era sobre el auto? Su voz se endureció. «Porque si ese chatarrero está tratando de estafarte». «Marcus, ya te dije que no era nada». Pero mi hijo no era tonto. Podía ver la tensión en mis hombros, la forma en que evitaba su mirada. Durante años había perfeccionado el arte de leer mis emociones para su propio beneficio. «Mamá, necesitas confiar en mí. Ese tipo probablemente vio que eres una viuda mayor y piensa que puede sacarte dinero inventando alguna historia sobre papá». Se sentó en el banco de trabajo de Harold, una acción que me molestó profundamente. «Estos depósitos de chatarra están llenos de estafadores. Tom no está tratando de estafarme». «¿Tom?» Marcus se enderezó. «¿Así que sí hablaste con él? ¿Qué quería?» Mi corazón se aceleró. Había revelado demasiado. Solo quería confirmar algunos detalles sobre la venta. «¿Qué tipo de detalles?» La voz de Marcus se volvió peligrosamente suave. «Mamá, ese auto era mío para vender. Papá murió sin testamento, y como su hijo, tenía derecho legal a disponer de sus pertenencias». Esa era una mentira. Harold sí había hecho testamento, dejándome todo a mí. Marcus lo sabía perfectamente bien, pero siempre había actuado como si las posesiones de su padre le pertenecieran por derecho. «El auto estaba en mi propiedad, Marcus, en mi garaje. Detalles técnicos». Agitó la mano desdeñosamente. «El punto es que ya está vendido. El dinero ya está en mi cuenta bancaria. No hay nada que discutir». «¿En tu cuenta bancaria?» Marcus parpadeó, dándose cuenta de que había dicho demasiado. «Bueno, temporalmente. Iba a dártelo, por supuesto». Otra mentira. En los 3 meses desde la muerte de Harold, Marcus había estado presionándome constantemente sobre dinero.
Sus visitas siempre terminaban con solicitudes de préstamos que nunca devolvía. La venta del auto había sido simplemente otra forma de acceder a fondos que consideraba suyos por derecho. El teléfono del garaje sonó de nuevo. Marcus y yo nos miramos fijamente por un momento. Luego ambos nos movimos hacia él al mismo tiempo. Marcus llegó primero, agarrando el auricular. ¿Hola? Su voz era cortante, agresiva. Podía escuchar la voz de Tom del otro lado, aunque no podía distinguir las palabras exactas. El rostro de Marcus se puso pálido mientras escuchaba. Mire, señor, no sé qué tipo de juego está jugando, pero mi madre es una mujer mayor vulnerable. Si está tratando de estafarla con alguna historia fantástica sobre mi padre. Marcus calló abruptamente. Algo que Tom estaba diciendo lo había silenciado. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos alrededor del auricular. «Eso es imposible», murmuró Marcus. «Usted no puede saber eso». «¿Saber qué?» Mi pulso se aceleró mientras observaba la transformación en el rostro de mi hijo. La arrogancia había sido reemplazada por algo parecido al miedo. «No», Marcus dijo firmemente. «Ella no va a ir allí. Cualquier cosa que piense que encontró, puede quedársela. El auto es suyo ahora». Agarré el teléfono de sus manos antes de que pudiera colgarlo. «¿Tom?» «Señora Patterson, por favor, no deje que su hijo la disuada de venir». Harold sabía que esto podría pasar. Me dijo específicamente que si alguna vez alguien trataba de impedirle venir, era aún más importante que usted viniera. «Harold te dijo». Mi voz se quebró. «¿Cuándo hablaste con Harold?» «Hace 6 meses, señora. Vino a mi depósito y me hizo una propuesta muy extraña. Me dijo que si alguna vez alguien vendía su Chevelle, especialmente su hijo, tenía que contactarla inmediatamente y mostrarle lo que había escondido en el auto». Marcus trató de arrebatarme el teléfono, pero me alejé de él. «¿Qué escondió?» «Señora, necesita ver esto por sí misma. Harold fue muy claro en que solo usted debía saberlo. Y señora, también me dijo que le dijera que hay más, mucho más». «No vayas, mamá». La voz de Marcus era casi suplicante ahora. «Sea lo que sea que ese tipo piense que encontró, no vale la pena arriesgarse. Podría ser peligroso». Pero algo en la desesperación de mi hijo me hizo darme cuenta de que él sabía más de lo que admitía. Durante todos estos meses, había asumido que Marcus simplemente no entendía el valor sentimental del auto. Ahora me preguntaba si había algo más profundo, algo que explicaba por qué había estado tan ansioso por deshacerse de él. «Estaré allí en 1 hora», le dije a Tom, colgando antes de que Marcus pudiera detenerme. Mi hijo se interpuso entre yo y la puerta del garaje. «Mamá, por favor, no hagas esto. ¿Por qué te importa tanto que no vaya?» Marcus abrió la boca, luego la cerró. Por primera vez en años, no tenía una respuesta rápida. El depósito de chatarra de Tom estaba ubicado en un terreno polvoriento a las afueras de la ciudad, rodeado por una cerca de alambre y montañas de automóviles oxidados que parecían un cementerio metálico. Cuando llegué, Tom me estaba esperando junto a la entrada, un hombre de unos 50 años, con manos manchadas de grasa y una expresión grave que me hizo saber inmediatamente que esto no era una broma. «Señora Patterson, gracias por venir». Su voz tenía el mismo tono urgente que había escuchado por teléfono. «El auto está en la parte de atrás. Harold me pidió que la llevara directamente allí si esto alguna vez sucedía». Mientras caminábamos entre las filas de vehículos abandonados, Tom continuó hablando. «Su esposo vino aquí hace 6 meses. Al principio pensé que estaba un poco, loco. Me ofreció $5,000 solo por prometerle que si alguien alguna vez vendía su Chevelle, especialmente su hijo, yo la contactaría inmediatamente. $5,000. Harold había estado muy enfermo 6 meses atrás, luchando con problemas cardíacos. ¿Por qué habría gastado esa cantidad de dinero en algo tan extraño? Me dijo que había modificado el auto de maneras que nadie conocía», continuó Tom, «que había creado compartimentos secretos que solo usted sabría cómo encontrar». Doblamos una esquina y allí estaba. El Chevelle del 69 se veía exactamente como lo recordaba, la pintura azul metálica brillando bajo el sol de la tarde,
las líneas limpias de la carrocería restaurada a la perfección. Ver el auto en este lugar desolado se sintió como encontrar una rosa en un campo de espinas. Harold también me dio esto. Tom sacó un sobre sellado de su bolsillo trasero. Me dijo que solo se lo diera si usted venía sola, pero que si alguien más estaba con usted, especialmente Marcus, tenía que insistir en que se fuera antes de abrir esto. Mis manos temblaron mientras tomaba el sobre. Mi nombre estaba escrito en la letra familiar de Harold, pero debajo había algo más. Solo si Marcus vendió el auto. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Adentro había una carta doblada y algo más pesado envuelto en papel de seda. Desenvolví el papel y encontré un juego de llaves que no reconocía, junto con una pequeña tarjeta blanca con números escritos en la letra de Harold. «Lee la carta primero», me dijo Tom suavemente. Harold fue muy específico sobre eso. Desdoblé la carta, reconociendo inmediatamente la escritura cuidadosa de Harold. Estaba fechada 6 meses atrás, justo después de su segundo infarto. «Mi querida Norma», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que lo que temía ha sucedido. Marcus ha vendido el auto, y ahora es tiempo de que sepas la verdad que he estado ocultando durante 25 años. Mi corazón comenzó a latir más rápido. 25 años. Marcus tenía 35 años ahora, lo que significaba que Harold había descubierto algo cuando nuestro hijo tenía 10 años. Durante años, he sospechado que Marcus no es mi hijo biológico. Las fechas nunca cuadraron correctamente, y cuando cumplió 10 años, las diferencias físicas se volvieron demasiado obvias para ignorar. Nunca te confronté porque temía perderte, y porque esperaba estar equivocado. Las palabras se difuminaron ante mis ojos. Tuve que leerlas 2 veces para procesarlas completamente. Harold había sabido. Durante todos estos años, había sabido. Hace 2 años, finalmente hice una prueba de ADN usando un cabello del cepillo de Marcus. Mis sospechas se confirmaron. Marcus no es mi hijo biológico. Pero Norma, eso no es la parte más importante de esta carta. Mis piernas se sintieron débiles. Tom me acercó una silla plegable de metal que había sacado del auto. «Continúa leyendo», me animó gentilmente. Después de confirmar la paternidad, contraté a un investigador privado para descubrir quién es el verdadero padre de Marcus. Lo que descubrimos cambió todo lo que creía saber sobre tu pasado. Mi respiración se volvió superficial. El mundo parecía estar girando demasiado rápido. Tu padre, Robert Sinclair, no murió en ese accidente automovilístico cuando tenías 18 años, como siempre creíste. Está vivo, Norma. Tu madre mintió sobre su muerte porque él la había abandonado cuando supo que estabas embarazada de otro hombre. El papel se arrugó en mis manos. Mi padre, muerto durante 44 años, ¿estaba vivo? Robert Sinclair es ahora Robert Sinclair Jr., un empresario exitoso que vive en Seattle. Nunca se volvió a casar después de dejar a tu madre y, según el investigador, ha estado tratando de encontrarte durante décadas. Tu madre interceptó todas sus cartas y llamadas hasta el día que murió hace 10 años. 10 años. Mi madre había muerto hace exactamente 10 años, llevándose todos sus secretos a la tumba. O eso había pensado. Las llaves en este sobre abren una caja de seguridad en el primer Banco Nacional, sucursal Centro. El número de la caja está en la tarjeta. Dentro encontrarás copias de todas las cartas que tu padre te envió a lo largo de los años, así como los resultados de la prueba de ADN de Marcus y toda la información de contacto de tu padre. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la carta. Norma, hay algo más que necesitas saber. Marcus sabe sobre las cartas. Encontró algunas de ellas después de la muerte de tu madre y las ha estado ocultando de ti. No sé por qué, pero sospecho que tiene que ver con la herencia potencial. La traición se sintió como un puñetazo en el estómago. No solo mi madre me había mentido toda mi vida, sino que Marcus había estado perpetuando esa mentira durante años. Si Marcus vendió el auto, significa que estaba desesperado por deshacerse de cualquier evidencia que pudiera llevarte a la verdad. Ha estado controlando tu acceso a la información durante años, Norma.
Es hora de que recuperes el control de tu propia vida. La carta continuaba, pero tuve que parar para procesar lo que había leído. Harold no solo había descubierto que Marcus no era su hijo, sino que había desentrañado una conspiración familiar que se extendía por décadas. Tom me observaba con comprensión. Su esposo me dijo que esto sería difícil de escuchar. Me pidió que le dijera que hay más información en la caja de seguridad, incluyendo evidencia de que Marcus ha estado interceptando correspondencia dirigida a usted durante años. Miré hacia el Chevelle, este auto que Harold había amado tanto. Ahora entendía por qué había sido tan importante para él. No era solo una restauración, era un cofre del tesoro, una forma de asegurar que la verdad eventualmente saliera a la luz. ¿Cuánto tiempo hace que Harold te contó todo esto? 6 meses, como le dije, pero volvió hace 3 meses, justo antes de morir, para agregar más información a la caja de seguridad. Me dijo que había descubierto algo más, algo que cambiaría todo. Algo más. Las palabras enviaron un escalofrío por mi espina dorsal. Si todo esto era solo el comienzo, ¿qué más podría haber descubierto Harold en sus últimos meses de vida? El primer Banco Nacional estaba en el centro de la ciudad, un edificio de ladrillo rojo que había visto pasar generaciones de familias con sus secretos financieros. Mientras manejaba hacia allá, mis manos todavía temblaban por la revelación de la carta de Harold. Mi padre estaba vivo. Marcus no era hijo de Harold. Mi madre había mentido durante décadas. La empleada del banco, una mujer joven con una sonrisa profesional, me acompañó al área de cajas de seguridad en el sótano. El número en la tarjeta de Harold correspondía a una caja grande, lo suficientemente grande como para contener secretos de toda una vida. Tendré que verificar su identificación y la autorización, me dijo, examinando los documentos que Harold había incluido en el sobre. Mientras esperaba, mi mente seguía procesando todo lo que había aprendido. Harold había sabido que Marcus no era su hijo biológico, pero nunca me había confrontado. En cambio, había guardado el secreto, investigado por su cuenta, y aparentemente había descubierto una red de mentiras que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Todo parece estar en orden, dijo la empleada, abriendo la caja con las 2 llaves, la suya y la de Harold. Tómese todo el tiempo que necesite. La caja estaba llena de sobres, carpetas y documentos cuidadosamente organizados. En la parte superior había otra carta de Harold, esta marcada como «Lee esto primero». Con manos temblorosas, abrí el sobre. «Mi querida Norma», comenzaba la carta, fechada apenas 3 semanas antes de su muerte. «Si estás leyendo esto en la caja de seguridad, significa que Tom cumplió su promesa y que has comenzado a descubrir la verdad. Lo que vas a encontrar aquí va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia, pero necesitas saberlo». Continué leyendo, sintiendo como si estuviera cayendo en un abismo de revelaciones. Tu padre, Robert Sinclair, no solo está vivo, sino que es extremadamente adinerado. Su empresa de tecnología vale más de $50 millones. Nunca se casó después de dejar a tu madre porque, según el investigador privado, nunca dejó de lamentarse por haberte abandonado cuando eras bebé. $50 millones. Las cifras eran difíciles de comprender. Norma, tu padre ha estado tratando de contactarte durante 40 años. Después de que tu madre muriera, intensificó sus esfuerzos. Ha enviado cartas, ha contratado investigadores, incluso ha viajado aquí varias veces esperando encontrarte. Todas esas cartas que nunca recibiste están en esta caja. Miré la pila de sobres y noté que algunos parecían nuevos, otros amarillentos por el tiempo. Décadas de correspondencia que nunca había visto. Marcus encontró algunas de estas cartas después de la muerte de tu madre. En lugar de dártelas, las interceptó y respondió haciéndose pasar por ti. Le dijo a tu padre que no querías contacto con él y que dejara de intentar comunicarse. La traición se profundizó. Marcus no solo había ocultado las cartas, había saboteado activamente cualquier posibilidad de reunión con mi padre. Pero hay más, Norma. Tu padre no se rindió.
Hace 6 meses, contrató a un investigador diferente que descubrió la verdad sobre Marcus. Robert Sinclair sabe que Marcus no es mi hijo biológico y tiene razones para sospechar quién es el verdadero padre. Mi respiración se aceleró. ¿Cómo podía mi padre saber algo que yo misma acababa de descubrir? Tu padre cree que Marcus es hijo de James Morrison, el hombre con quien tu madre tuvo una aventura poco después de que Robert la dejara. James Morrison murió hace 5 años, pero tenía una considerable fortuna que quedó en un fideicomiso para cualquier heredero legítimo que pudiera ser identificado. James Morrison. El nombre me era familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Luego recordé. Había sido el jefe de mi madre en la oficina de contabilidad donde trabajaba cuando yo era pequeña. Un hombre casado, distinguido, que siempre había sido amable conmigo cuando visitaba la oficina. Norma, si Marcus es hijo de James Morrison, tiene derecho a una herencia de aproximadamente $8 millones. Pero aquí está la parte que me preocupa. Marcus sabe sobre esta herencia. Ha estado en contacto con los abogados de Morrison durante meses tratando de establecer la paternidad. $8 millones. De repente, la urgencia de Marcus por vender el auto tenía sentido. No había sido cruelty casual. Había sido eliminación de evidencia. Marcus necesitaba deshacerse del auto porque sabía que yo había descubierto sus secretos. Temía que si tú encontrabas la verdad sobre tu padre, también descubrirías la verdad sobre él. Su plan es reclamar la herencia de Morrison mientras mantiene el acceso a cualquier cosa que tu padre pueda dejarte a ti. La manipulación era aún más profunda de lo que había imaginado. Marcus había estado jugando un juego complejo, manteniendo múltiples secretos mientras se posicionaba para beneficiarse de todos ellos. En la carpeta azul encontrarás copias de todos los documentos relacionados con la herencia de Morrison. En la carpeta roja están todas las cartas de tu padre, organizadas cronológicamente. Y en la carpeta verde está la información de contacto actual de tu padre, incluido su número de teléfono personal. Con manos temblorosas, abrí la carpeta roja. La primera carta estaba fechada hace 38 años, apenas 2 años después de que yo había creído que mi padre había muerto. Mi querida Norma, comenzaba con la letra temblorosa de un hombre joven. No sé si alguna vez recibirás esta carta, pero tengo que intentar explicarte por qué me fui. Tu madre me dijo que estabas embarazada de otro hombre, pero nunca dejé de preguntarme si mentía. Si hay alguna posibilidad de que seas mi hija, por favor, perdóname por abandonarte. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía carta tras carta, décadas de arrepentimiento, esperanza y amor paternal que nunca había recibido. Mi padre había estado buscándome toda mi vida adulta, luchando contra las mentiras que mi madre había construido y que Marcus había perpetuado. La carta más reciente estaba fechada hace apenas 4 meses, después de la muerte de Harold. Norma, sé que has perdido a tu esposo y que estás pasando por un momento difícil. Me gustaría estar allí para apoyarte, pero entiendo si no quieres contacto conmigo. Solo quiero que sepas que siempre has estado en mis pensamientos y que si alguna vez cambias de opinión sobre conocerme, mi puerta siempre está abierta. Al final de la carta, había un número de teléfono y una dirección en Seattle. Abrí la carpeta azul y encontré los documentos legales relacionados con la herencia de Morrison. Era cierto. Había un fideicomiso de $8 millones esperando a cualquier heredero legítimo de James Morrison. Y en los documentos más recientes vi la firma de Marcus en formularios de solicitud de pruebas de paternidad. Todo se estaba aclarando. Marcus no solo había sabido sobre mi padre durante años, también había estado persiguiendo activamente su propia herencia mientras me mantenía en la oscuridad sobre ambas situaciones. Había vendido el auto de Harold no por necesidad financiera, sino para eliminar cualquier evidencia que pudiera llevarme a descubrir sus manipulaciones. En el fondo de la caja había un último sobre, marcado para Norma. Abrir después de leer todo lo demás. Dentro había una nota corta de Harold y algo que hizo que mi corazón se detuviera, una fotografía. Norma, decía la nota de Harold, tu padre me contactó directamente hace 2 meses.
Quería reunirse contigo, pero sabía que Marcus estaba interceptando toda comunicación. Esta fotografía es de él ahora. Quería que supieras que nunca dejó de amarte. La fotografía mostraba a un hombre mayor, probablemente de 60 y tantos años, con cabello gris y ojos que reconocí inmediatamente. Eran mis ojos. Estaba parado frente a una casa hermosa, sosteniendo una foto pequeña que parecía ser mía de la escuela secundaria. Al reverso de la fotografía, mi padre había escrito, esperando el día que pueda conocer a mi hija. Cuando llegué a casa desde el banco, Marcus estaba esperándome en la sala, paseando de un lado a otro como un animal enjaulado. Su ansiedad era palpable, y por primera vez en años pude ver a través de su fachada de control hacia el hombre desesperado que realmente era. ¿Dónde has estado? Su voz tenía un borde agudo que no había escuchado desde que era adolescente y había sido atrapado en una mentira, atendiendo algunos asuntos. Mantuve mi voz tranquila mientras colocaba mi bolso en la mesa del comedor, asegurándome de que las carpetas del banco estuvieran bien escondidas dentro. Mamá, necesitamos hablar. Marcus se detuvo frente a mí, sus ojos escaneando mi rostro en busca de pistas. Ese tipo del depósito de chatarra. ¿Qué te dijo exactamente? ¿Por qué te importa tanto? Marcus se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que había heredado de Harold. La ironía no se me escapó. Incluso sin ser hijo biológico de Harold, había adoptado sus maneras. Porque me preocupo por ti. Estos estafadores se aprovechan de las viudas mayores, inventan historias elaboradas sobre posesiones valiosas o secretos ocultos. ¿Qué tipo de secretos? La pregunta lo pilló desprevenido. Parpadeó varias veces antes de responder. No sé. Cualquier cosa. Dinero escondido, documentos importantes. El punto es que probablemente no es real. Pero su nerviosismo me decía lo contrario. Marcus sabía exactamente qué tipo de secretos podrían estar ocultos, porque había estado manteniendo algunos de ellos durante años. Marcus, siéntate. Necesitamos tener una conversación que debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Su rostro se puso pálido, pero obedeció, hundiéndose en el sillón que había sido el favorito de Harold. Verlo allí me molestó profundamente. ¿De qué quieres hablar? Saqué la carpeta roja de mi bolso y la coloqué en la mesa de centro entre nosotros. Marcus miró la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. Quiero hablar sobre todas las cartas que has estado escondiendo de mí. El color se drenó completamente de su rostro. No sé de qué estás hablando. Cartas de mi padre, Marcus. Mi padre que supuestamente murió cuando yo tenía 18 años, pero que en realidad ha estado tratando de contactarme durante 40 años. Marcus se hundió más profundamente en el sillón, pero su expresión se endureció. Mamá, no sé qué crees que encontraste, pero encontré todas las cartas que interceptaste después de la muerte de la abuela. Encontré las respuestas que enviaste haciéndote pasar por mí, diciéndole que me dejara en paz. Abrí la carpeta y saqué una pila de cartas. Encontré los documentos que prueban que sabías sobre la herencia de James Morrison. La mención del nombre de Morrison hizo que Marcus se enderezara como si hubiera recibido una descarga eléctrica. También encontré los resultados de la prueba de ADN que Harold hizo. Continué, observando cómo cada revelación lo golpeaba como un martillo. Así que no solo sabías sobre mi padre, sino que también sabías que Harold no era tu padre biológico. Marcus abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. Finalmente, su máscara se desplomó completamente, revelando algo feo y desesperado debajo. ¿Y qué si lo sabía? Su voz se volvió defensiva, casi infantil. ¿Qué diferencia hace ahora? Harold está muerto. Tu padre es un extraño, y yo soy el único familia que realmente tienes. Eres el único familia que me has permitido tener, lo corregí. Deliberadamente me aislaste de mi padre durante años. Lo protegí. Marcus se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar de nuevo. ¿Sabes lo que habría pasado si ese viejo hubiera aparecido de repente en tu vida? Te habría llenado la cabeza con promesas vacías, y luego se habría ido otra vez cuando se aburriera de jugar a ser padre. Esa no era tu decisión que tomar. Alguien tenía que protegerte. Su voz se alzó,
y por un momento vi un destello del niño herido que había sido cuando descubrió que Harold no era su padre biológico. Papá, Harold, estaba demasiado enfermo para tomar decisiones difíciles. Tu madre había muerto. Yo era el único que quedaba para cuidarte. ¿Cuidarme o controlarme? Marcus se detuvo, su respiración pesada. ¿Cuál es la diferencia? La pregunta reveló todo lo que necesitaba saber sobre la mentalidad de mi hijo. Para él, cuidar y controlar eran lo mismo. Había aprendido esto de mi madre, quien había controlado mi acceso a mi padre durante décadas bajo el pretexto de protegerme. La diferencia, Marcus, es que tú no tenías derecho a tomar esas decisiones por mí. Soy una adulta capaz de tomar mis propias elecciones. ¿Cómo qué? ¿Como la elección de desperdiciar tu vida esperando que un hombre que te abandonó cuando eras bebé de repente se convierta en el padre que nunca fue? Su crueldad me cortó profundamente, pero también me ayudó a ver la verdad clara. Marcus no había estado protegiéndome, había estado protegiéndose a sí mismo. Temía que si yo desarrollaba una relación con mi padre, tendría menos control sobre mí. Hablemos de James Morrison, dije, cambiando de táctica. Hablemos de los $8 millones que has estado persiguiendo mientras me mantenías en la oscuridad. Marcus se congeló completamente. No sé de qué estás hablando. Tengo las copias de todos los documentos que presentaste para la prueba de paternidad. Tengo las cartas de los abogados del fideicomiso de Morrison. Marcus, sé que has estado en esto durante meses. Lentamente se volvió hacia mí y por primera vez en mi vida vi miedo real en sus ojos. No la ansiedad o nerviosismo de ser atrapado en una mentira pequeña, sino terror genuino de que su mundo cuidadosamente construido estuviera colapsando. Necesitaba ese dinero, murmuró, su voz apenas audible. ¿Para qué? Para todo. Para la casa, para los niños, para mantenerte. Su voz se quebró en la última palabra. ¿Mantenerte? Marcus, vivo en mi propia casa que Harold y yo pagamos completamente. Tengo mi propia pensión y seguro social. No necesito que me mantengas. Pero lo harás, dijo, su voz subiendo otra vez. Estás envejeciendo, mamá. En 5 años, 10 años, vas a necesitar cuidado. Va a ser caro. Y si ese viejo rico aparece en tu vida y te convence de que le dejes todo a él en tu testamento, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mis hijos? Ahí estaba la verdad desnuda. Marcus no había estado protegiéndome. Había estado protegiendo su herencia futura. Había visto a mi padre como una amenaza a su seguridad financiera, no como una bendición para mi bienestar emocional. Los hijos de James Morrison tienen derecho a conocer a su hermano, dije calmadamente. Marcus se congeló. ¿Qué hijos? James Morrison tuvo otros 2 hijos con su esposa. Si eres realmente su hijo, tienes 2 medios hermanos que nunca has conocido. Están mencionados en los documentos del fideicomiso. Por primera vez, pude ver que esta información era nueva para él. Había estado tan enfocado en el dinero que no había considerado la posibilidad de familia adicional. No me importa, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. A mí sí me importa, porque si vas a reclamar esa herencia, va a salir todo a la luz. Van a hacer pruebas de ADN, van a investigar la historia y van a descubrir todas las mentiras que has estado contando. Marcus se desplomó de vuelta en el sillón, su cara en sus manos. No quería que fuera así. ¿Cómo querías que fuera? Quería que fuéramos una familia normal. Quería que Harold fuera mi verdadero padre, y que tu padre realmente estuviera muerto, y que todo fuera simple. Sus hombros temblaron. Pero nada ha sido simple nunca. Por un momento, sentí compasión por él. Marcus había crecido con el peso de secretos que no había creado, en una familia construida sobre mentiras que había heredado. Pero luego recordé todas las decisiones activas que había tomado para perpetuar esas mentiras, todas las oportunidades que había tenido para decir la verdad y había elegido no hacerlo. Marcus, todavía puedes hacer lo correcto. Levantó la cabeza, esperanza parpadeando en sus ojos. Puedes ayudarme a contactar a mi padre.
Puedes ser honesto sobre la herencia de Morrison. Podemos trabajar juntos para desenredar este lío. Por un momento, pensé que podría estar de acuerdo. Luego, su expresión se endureció nuevamente. No, he llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Se puso de pie, su postura volviéndose defensiva. Ese dinero de Morrison me pertenece por derecho, y no voy a dejar que tú o ese viejo lo arruinen para mí. Ese fue el momento en que me di cuenta de que había perdido a mi hijo para siempre. 3 días después del confronto con Marcus, marqué el número de teléfono que mi padre había incluido en su última carta. Mis dedos temblaron mientras presionaba cada dígito, 44 años de separación reduciéndose a una simple llamada telefónica. ¿Hola? La voz era profunda, cálida, con un ligero temblor que sugería edad, pero también esperanza. Robert Sinclair. Mi voz salió como un susurro. Hubo una pausa larga, luego un sonido ahogado que podría haber sido un sollozo. ¿Norma? ¿Mi Norma? Sí, papá. Soy yo. Ambos lloramos durante los primeros 5 minutos de la llamada. 44 años de dolor, pérdida y malentendidos se derramaron a través de las líneas telefónicas. Cuando finalmente pudimos hablar, las palabras se atropellaban unas con otras mientras tratábamos de llenar décadas de silencio. Nunca dejé de buscarte, me dijo, su voz quebrada por la emoción. Incluso cuando pensé que no querías conocerme, nunca pude dejarlo ir. Le conté todo, sobre las cartas interceptadas, sobre las mentiras de mi madre, sobre las manipulaciones de Marcus. Con cada revelación podía escuchar su dolor volviéndose ira. Ese muchacho te robó 40 años de mi vida, dijo finalmente. Nos robó a ambos. Está enfermo, papá. No malvado, solo, perdido. Tú siempre has sido demasiado bondadosa, igual que cuando eras pequeña. La frase me sorprendió. ¿Te acuerdas de cuando era pequeña? Norma, tengo cada foto que tu madre me permitió tomar antes de que me fuera. Tengo grabaciones de ti diciendo tus primeras palabras. Te llevé conmigo cuando me fui, en mi corazón, y nunca te dejé ir. 2 semanas después, volé a Seattle. El aeropuerto estaba lleno de familias reuniéndose, pero ninguna reunión podría haber sido más emotiva que la nuestra. Reconocí a mi padre inmediatamente a pesar de los años. Tenía mis ojos, mi línea de mandíbula, mi forma de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. Cuando me vio, dejó caer el letrero con mi nombre que había estado sosteniendo y corrió hacia mí a pesar de sus 67 años. Nuestro abrazo duró lo que se sintió como horas. 2 personas tratando de recuperar décadas perdidas en un solo momento. «Eres más hermosa de lo que imaginé», murmuró en mi oído. «Te pareces tanto a tu abuela». Los siguientes días fueron un torbellino de descubrimientos. Mi padre me mostró la habitación que había mantenido para mí en su casa durante todos estos años, llena de regalos de cumpleaños que nunca pudo dar, cartas que nunca pudo enviar, y evidencia de una vida vivida con la esperanza constante de reunión. Nunca me casé, me explicó mientras hojeábamos álbumes de fotos. Intenté algunas relaciones a lo largo de los años, pero nunca pude comprometerme completamente con nadie. Siempre sentí que tenía una hija en algún lugar que podría necesitarme algún día. Me mostró su testamento, un documento que había sido reescrito docenas de veces a lo largo de los años, pero que siempre me incluía como su heredera principal. Su fortuna era aún mayor de lo que Harold había descubierto. Más de $60 millones en activos, propiedades y negocios. Todo esto siempre ha sido tuyo, me dijo simplemente. Solo estaba esperando el momento adecuado para dártelo. Mientras tanto, en casa, Marcus había comenzado su propia búsqueda legal de la herencia de Morrison. Pero sin mi apoyo y sin acceso a toda la información que Harold había compilado, sus esfuerzos se estaban desmoronando. Los abogados del fideicomiso requerían documentación exhaustiva y testimonios de familiares que pudieran verificar las afirmaciones de paternidad. Marcus me llamó 3 veces durante mi semana en Seattle, cada llamada más desesperada que la anterior. «Mamá, necesito que regreses. Los abogados quieren hablar contigo sobre lo que sabías de la relación entre la abuela y James Morrison».
No sabía nada de esa relación hasta hace una semana, Marcus. Y no voy a mentir por ti. Pero eres mi madre. Se supone que debes apoyarme. Apoyarte no significa permitir que continúes mintiendo y manipulando. La tercera llamada fue diferente. Su voz estaba quebrada, derrotada. Los hermanos Morrison quieren conocerme, murmuró. Sus abogados me contactaron. Dicen que si soy realmente su hermano, quieren que sea parte de la familia. Eso es maravilloso, Marcus. No lo entiendes. Ellos son buenos. Son gente genuinamente buena que se preocupa por la familia y la honestidad. Y yo he estado mintiendo sobre todo. Por primera vez en años, escuché remordimiento genuino en su voz. Nunca es demasiado tarde para empezar a decir la verdad. Sí, sí lo es. He ido demasiado lejos. He hecho demasiado daño. Cuando regresé a casa después de mi semana con mi padre, encontré que Marcus había limpiado completamente sus cosas de mi casa. Había dejado una carta en la mesa de la cocina. Mamá, había escrito, me voy a mudar con los Morrison mientras resolveremos la situación de la herencia. Creo que necesito conocer a mi verdadera familia biológica y averiguar quién se supone que debo ser. Sé que he cometido errores terribles, y sé que probablemente es demasiado tarde para arreglar las cosas entre nosotros. Pero quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Solo tenía miedo de perderte también. La carta continuaba con disculpas y explicaciones, pero la parte que más me impactó fue el final. Disfruta el tiempo con tu padre. Te mereces toda la felicidad que él pueda darte. Tal vez algún día, cuando haya averiguado cómo ser una mejor persona, podremos hablar de nuevo. Pero hasta entonces, creo que es mejor que me mantenga alejado. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Mi padre y yo hablábamos todos los días, a veces durante horas, recuperando décadas de conversaciones perdidas. Había vendido mi casa y me había mudado a una hermosa propiedad en las afueras de Seattle, lo suficientemente cerca de mi padre para visitarlo regularmente, pero lo suficientemente lejos para mantener mi independencia. Marcus había establecido exitosamente la paternidad con James Morrison y había recibido su herencia de $8 millones. Más importante, había desarrollado relaciones genuinas con sus medios hermanos Morrison, quienes lo habían ayudado a entender el valor de la honestidad y la familia verdadera. Recibí una carta de él en Navidad, la primera comunicación que habíamos tenido desde que se mudó. «Mamá», escribió, «los Morrison me han enseñado lo que significa ser parte de una familia saludable. Me han ayudado a ver cuánto daño hice y cuán tóxicos eran mis patrones de comportamiento. Estoy en terapia ahora, tratando de entender por qué sentí que tenía que controlar y manipular para obtener amor. Sé que tengo mucho trabajo que hacer antes de poder ser el hijo que te mereces». La carta terminaba con, «Te amo y espero que algún día puedas perdonarme. Pero más que eso, espero que seas feliz. Te mereces toda la felicidad del mundo». En una tarde de primavera, mi padre y yo visitamos el depósito de chatarra de Tom. Habíamos decidido comprar de vuelta el Chevelle, no como un símbolo del pasado, sino como un monumento al poder del amor verdadero de trascender incluso la muerte. «Harold era un buen hombre», dijo mi padre mientras examinábamos el auto. «Sabía que yo te daría la vida que él no podía darte, y aún así te protegió hasta el final». Tom había mantenido el auto en perfectas condiciones, sabiendo que eventualmente regresaríamos por él. Mientras mi padre escribía el cheque para comprarlo, Tom me entregó un último sobre. «Harold me pidió que le diera esto solo después de que usted y su padre se reunieran», dijo. Adentro había una nota final de Harold. «Norma, si estás leyendo esto, significa que encontraste tu camino de vuelta a tu padre y que Marcus encontró su camino hacia su verdadera familia. Mi trabajo aquí está terminado. El auto es mi regalo de bodas para ti y Robert. Que tengan muchos años felices juntos, conduciendo hacia el futuro que siempre merecieron». Mi padre y yo condujimos el Chevelle de vuelta a casa mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Por primera vez en 62 años me sentí completamente completa. Había perdido un hijo por un tiempo, pero había ganado un padre, una nueva familia y, lo más importante,
había recuperado mi propia voz. En el asiento trasero del auto estaban las últimas posesiones que había traído de mi antigua vida: las cartas de mi padre, los documentos de Harold y una foto de Marcus cuando era pequeño. El pasado vendría conmigo, pero ya no me definiría. Tenía 62 años, pero sentía como si mi vida finalmente estuviera comenzando.